Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Hola amigos de Game Changer, bienvenidos a un nuevo episodio en el que estaremos analizando uno de los partidos más trascendentales del fin de semana en el fútbol europeo. El día de hoy, como no podía ser de otra manera, estaremos analizando el derbi de Manchester y la victoria del Manchester United 2-0 ante el conjunto Citizen. Manchester se tiñó de rojo y aquí, como pueden ver en pantalla, estaremos Jaime Alvarado, Noriel Miguel y un servidor tratando de analizar o de charlar acerca de lo que fue este partido. Nori, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Te cedo la palabra y de paso comenta un poco lo que fue el 11 de Manchester United y luego Jaime, bienvenido también. Una vez Nori finalice, te cedamos la palabra igual para que comentes acerca de lo que fue el 11 del Manchester City. Hola Mochi, ¿qué tal? Un placer estar aquí, bueno, con Jaime, que es un honor también estar aquí con Jaime, creo que es la primera vez que está con nosotros aquí en este podcast, ¿no? De Game Changer. Y sí, un partido muy interesante y sobre todo a mí me ilusionó mucho, ¿no? Yo como fiel seguidor que soy de fútbol de Ole Gunnar Solskjaer, tener a Michael Carrick, que ya estuvo con él dentro de su cuerpo técnico, sobre todo en lo que era la parcela ofensiva, tenerle al frente a este United y debutando de esta manera, la verdad que me ilusiona muchísimo, la verdad. Jaime, ¿qué te pareció también, Manchester City, cómo llegó el partido? Bueno, yo creo que de inicio el City, pues me parece que sacó un 11 que seguramente habrá influido sobre todo el tema de las bajas que tiene sobre todo atrás. Yo creo que sobre todo por eso se ven muchos nombres como el de Alain, como el de Kusanov, que habitualmente pues no, y el de Aket inclusive, por las bajas que tienen. Y yo creo que al final pues esto es algo, por ejemplo, para empezar a entender un poquito cuáles fueron algunos de los problemas que pudo tener el City por ahí, ¿no? Y luego arriba, sí me llamó un poquito la atención la inclusión de Bernardo Silva con Rico Lewis, que luego Rico Lewis se incorporaba un poquito más adelante, me llamó un poco la atención ahí, pero creo que viendo el 11 y el uso de los extremos, creo que Guardiola esperaba un partido en el cual tener jugadores para que ambos extremos no verticalizaran en exceso, ¿no? Yo creo que él intentó con ese 11 y la estructura que luego seguramente veremos, tener un equipo equilibrado en cuanto a control de ritmo, ¿no? Un equipo que pudiese tener un poquito más de pausa, porque al final Semenyo y Doku son dos jugadores ultra verticales, y un poco por ahí, ¿no? Para mí eso fue el inicio, lo que pensé cuando vi el City ya plantado en el terreno de juego. Por su parte, Manchester United, como podemos ver, sale, aquí pueden ver el 11 con Lames en el arco, de izquierda a derecha Luchou, Lisandro Martínez, quien como todos conocen está volviendo de una lesión larguísima y bueno, es un pilar fundamental también dentro de este equipo, Harry Maguire y Dalot, mientras que la línea mediocampista podríamos decir que iba a estar compuesta de izquierda a derecha por Dorgu, Mainú, quien no venía de sumar muchos minutos en el proyecto de Amorín, y que, bueno, vuelve también a una titularidad y dejando un buen rendimiento sobre la cancha. Es bueno también que se sume un poco la dinámica para ver si logra sacar también este Manchester United adelante con este nuevo proyecto que se viene. Casemiro acompañándolo en ese medio campo junto en el sector derecho a Diallo. Adelante en bombo, como ese de, podemos decir, atacante, mucho más vertical, también por el plan de partido iba a tener sentido también que partiese directamente desde esta zona como, digamos, el punta más adelantado, una especie, digamos, de delantero o centro, por llamarlo de alguna forma, pero sobre todo la inclusión de Bruno Fernández en este rol que vino también a recordarnos lo buen futbolista que es y lo tanto quizás que se había terminado desaprovechando en los últimos años, y ni que hablar, o sea, sobre todo en este tiempo con el propio Amorín. Los quienes pudieron ver el partido seguro disfrutaron de un Bruno Fernández como llevábamos tiempo sin disfrutar, y eso siempre se agradece. Sin dilatar más el asunto, Nori, comenzar por una situación de que se iba a estar dando sobre todo en esa relación entre Mbeumo y Bruno Fernández. Al final, Bruno Fernández iba a estar constantemente dentro del equipo, digamos, no solo activándose como lanzador, sino siendo esa pieza, digamos, primordial a la hora de estas transiciones, a la hora no solo mediante este pase, sino en otras ocasiones también mediante conducciones, digamos, ser un poco ese enlace también a la hora
de conectar con esos compañeros que iban a estar lanzando las carreras, dígase Dorgu, el propio Diallo, y ni que decir en Mbeumo, que si vemos el partido, vemos cómo inicia las carreras y luego, aunque la pelota no le llegue, cuántos metros le termina sacando de distancia a los defensores rivales, o sea, un delantero velocísimo. Y acá en esta imagen, en esta secuencia, podemos ver cómo la posición también entre Casemiro y Mainu terminan permitiendo liberar esa clásica acción, bueno, que se conoce como abrir el pasillo de punta, o al menos así, Nori, me enseñaste este concepto, que es sobre todo para intentar habilitar esta relación que se pueda dar mediante el apoyo de un punta, y en esta ocasión, como podemos ver, esa relación entre Mbeumo y Bruno Fernández, que como indican las flechas, Mbeumo se iba a activar en soporte con un Bruno Fernández que le devolvería el balón, y Mbeumo entonces iría hacia el lado derecho con un Dalot también que estuvo proyectándose también, Nori, en muchísimas ocasiones, pero sobre todo vimos un Manchester United preparado para correr, corriendo, pero también con muchísimo sentido en esas posesiones. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLab. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, Monchi, a ver, yo creo que hay mucho que destacar aquí, ¿no? Sobre todo, un poco, como tú dices, la utilización del doble pivote, pero sobre todo la utilización de la doble punta y de Bruno Fernández en específico, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que Bruno Fernández es un jugador que, bueno, ahora que estamos viendo, mientras estamos grabando esto, se está jugando el partido de Rams contra Bears de la NFL. Bruno Fernández es el típico quarterback trasladado al fútbol, ¿no? Es un jugador que sobre todo es un lanzador, un jugador de lanzar hacia adelante, y lanzando hacia adelante tiene un repertorio brillante. Y en este partido lo demostró, tanto activando al espacio en carrera, en estático, con la izquierda, con la derecha. En esta misma secuencia termina activando a Dalot por la derecha, utilizando la pierna izquierda, es decir, lanzando un pase con su pierna menos hábil. Me señalaste otra en el partido que incluso no necesitó ni una postura para golpear el balón, pero así como y todo terminó lanzando un pase larguísimo. ¿Por qué? Porque es su razón de ser. Bruno Fernández lo que no es un organizador, que muchas veces termina confundiendo esto en jugadores técnicos. Por ejemplo, en el Atlético pasa con Baena, por ejemplo, que es un jugador técnico, muchas veces se le intenta dar un rol medio que de organizador, y no están capacitados para eso porque no ven el fútbol de esa manera. Bruno Fernández es un mediapunta / lanzador creativo. Para mí, no me sale ningún otro mediapunta tan creativo como Bruno Fernández, honestamente, en su momento De Bruyne, pero bueno, De Bruyne ahora mismo yo creo que ya no está a ese nivel que estaba anteriormente, obviamente. Y recordar esta versión de Bruno que la vimos con Solskjaer, y sobre todo que tuvo una temporada de casi con 50 contribuciones a gol, entre goles y asistencia, una locura, una auténtica locura. Y yo creo que este partido me hizo recordar aquella versión de Bruno, y yo creo que obviamente muchísimo tiene que ver la mano de Garry, que al final muchas veces se dice que los proyectos llevan tiempo, los entrenadores necesitan tiempo, y sí, es verdad, pero Garry con 3 entrenamientos ya sabía lo que quiere del equipo y ya sabía lo que quiere de Bruno. También tiene la ventaja que lo conocía anteriormente, ¿no? Pero da un poco la medida también que a veces, muchas veces, hay entrenadores que le cuesta abrir su mente, y yo creo que en el United le tocó vivir esto, sobre todo con Amorim, ¿no? Bueno, con Tejada un poco también, pero bueno, con Amorim yo creo que más todavía. Y me quedo también con esa relación como te comentaba, ¿no? Esa relación de la doble punta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que entendió muy bien Solskjaer en su momento fue que Bruno Fernández era un media punta o segunda punta o delantero, como quieras llamarlo,
pero que sobre todo vivía mucho de cómo se movía su punta, cómo se movía el jugador que estaba por delante suyo. En su momento fue Marcial, que con Marcial hizo una dupla muy buena, pero sobre todo porque Marcial intentaba potenciar a Bruno. Es decir, los movimientos de Marcial muchas veces se daban, ¿para qué? Para generarle contexto favorable a Bruno. Y yo creo que en este partido tuvo esa sensación. Quizás por eso escoge un poco en Mbeumo por delante de Cuña, que venía jugando a un gran nivel, pero creo que Mbeumo entendió muy bien eso y que luego también esas activaciones en carrera al espacio, un gol llega un poco así, es un muy buen jugador también, ¿no? Pero nada, un poco ahí a modo de resumen en esta acción me quedo con esos detallitos, pero sobre todo apoyado en la figura del portugués. Pudiéramos decir, Nori, que Bruno Fernández está más cerca de ser un delantero que en un mediocampista, ¿no? Un poco por lo que constituye su rol. Sí. De hecho, es un jugador con mentalidad de delantero. Es que, bueno, al final Jaime lo podrá explicar seguramente mejor que yo, ¿no? Pero al final un media punta es un segunda punta. Lo que pasa es que, sobre todo en el contexto comunicativo español, lo que era el media punta y el enganche se suelen entregarle la misma nomenclatura, pero muchas veces yo creo que a la hora de vivirlo un enganche es un 10, un mediocampista, y un media punta si tiene más mentalidad de atacante, ¿no? Sobre todo que yo creo que es una variante de un segunda punta, ¿no? Por así llamarlo. Jaime, bueno, primero que todo decirte que si quieres intervenir sobre algo que se está comentando, no dudes en hacerlo. Y Nori, te comento lo mismo porque al final yo estoy un poco acá de moderador, pero no quiero para nada cohibirlos a la hora de que quieran compartir algún comentario interesante. Jaime, si quieres también coméntalo acerca de esto que está mencionando Nori, las nomenclaturas y demás entre media punta, enganche, porque al final es un tema comunicativo que en algunas ocasiones se suele igual a cualquier jugador mediocampista de banda, también llamarle extremo, y bueno, de un poco también nosotros aquí le damos bastante valor a lo que representa el comunicar el juego desde la forma que lo podamos hacer lo más bien posible, entre comillas, porque al final cada cultura y contexto varía este tipo de nomenclaturas. Por otra parte, Jaime, estaremos viendo luego más acciones de Bruno Fernández en transición y demás, pero tenemos acá marcada una acción desde la cual el Manchester United buscó en ocasiones reiteradas acumular pases desde un sector, repetir pases y tal como indicará esta secuencia colocada en fotogramas, posteriormente a esta acumulación de pases y de jugadores en un sector, se buscaba entonces girar el juego, en este caso es con Mainú, quien termina dejando correr el balón. O sea, con esa clásica acción que el balón viene corriendo, además como que lo vas a recibir, pero lo dejas correr, te deshaces de tu par y terminabas girándolo hacia el otro sector. Ya vemos con un Luke Shaw bastante proyectado, que es algo que se vio como en muchísimas ocasiones cuando este balón venía girando, el lateral que partía en un inicio de la acción como el lateral del lado débil se terminaba proyectando, digamos, desde ese sector externo y como ese mediocampista de banda, ese volante externo, por así decirlo, con Dorgu, que en este caso como que realizaba las carreras un poco más interiorizado también para liberar dicho carril. Al final la acción acá, como vemos, termina recibiendo Luke Shaw y termina habilitando, como vemos en esta ocasión, a un Mbeumo que estaba lanzando carreras al área, un Bruno Fernández que también estaba llegando a lanzar carreras al área y un Diallo que también estaba llegando a lanzar carreras al área. Sí, mira, bueno, aquí en estas situaciones a mí me gustó mucho el tema de que ya se ve un poquito lo que busca Carrick en su equipo y es la naturalidad de los roles, porque tú, como estás comentando, aquí Dorgu ya cierra sobre el lateral, o sea, no está en máxima amplitud. Yo creo que una de las cosas que está buscando sobre todo es que su lateral izquierdo llegue, porque al final Luke Shaw es un jugador que él llegando por fuera, por carril exterior, es un jugador que le puede sacar mucho más provecho que si no haces lo que hacía en el costado contrario, porque algo que también hacía en el costado contrario, hubo muchas situaciones en las que el United lograba lo que tú dices, acumulación de pases en un sector, giro de juego en el otro, pero había comportamientos distintos en cada costado. O sea, por ejemplo, en el costado contrario, cuando era Diallo o era Dalot el que podía recibir, él venía y interiorizaba posición, o sea, lo hacía llegando al cuadrado, no como en este caso que ya está fijando Dorgu en el cuadrado, por decirlo así, y Luke Shaw recibiendo por fuera. En el otro costado era diferente, la sinergia y la relación era distinta. Entonces ya ahí se ve un poquito
que Carrick está intentando explotar mucho mejor esas relaciones, con, por ejemplo, en el costado opuesto con Amad Diallo, fijando y abriendo el espacio o el pasillo interior para las llegadas de Dalot, y en este caso, al contrario, ¿no? Con Dorgu cerrando y permitiendo que Luke Shaw sea el que se proyecte por fuera. Yo creo que eso el Manchester United lo hizo muy bien. Cada vez que robó, tuvo posesiones de mucha calidad, y además había algo que para mí es muy importante a la hora de tener el balón, y es que resumaba esa confianza, ¿no? Al final se notaba que se sentían cómodos teniendo el balón, teniendo que aguantar posesiones, que la presión del City, no se sintieron presionados en ningún caso, o sea, la presión del City no les afectó, y evidentemente que para conseguir esos giros del juego que estamos viendo que son muy descongestionados, no era solamente porque el City, que también para mí sin balón estuvo desajustado en algunas situaciones, varias, pero sobre todo era por la calidad de la posesión del Manchester, que fue muy alta. Y tal como, bueno, como venía indicando Jaime Nori, estaremos ahora posteriormente viendo una situación, sí, del City, pero con balón digamos, los ataques posicionales. Posteriormente seguiremos hablando del Manchester United y estas transiciones, tal como decía Jaime, con la carrera de los laterales y demás, pero para darle también su momento a un Manchester City que al final se encontró ante uno de los mejores Manchester United que al menos vimos en bastante tiempo, o al menos también que se disfrutó ver en bastante tiempo. El resultado 2-0, pero Donnarumma tiene 2-3 atajadas, un valor altísimo. Y bueno, acá podemos ver un poco el ataque posicional, Nori, de Manchester City. En este caso, bueno, Bernardo en el cuadrado por derecha, apenas cambiada, al final una posición que normalmente está acostumbrado a ocupar bueno, una especie, no vamos a decir del cuadrado izquierdo, porque acá podemos ver, bueno, un Mainu que termina persiguiendo, en este caso creo que es a Rico Lewis, bueno, no logro identificar bien acá en imagen, pero aquí un poco la secuencia de cómo también de juntarse por un sector, y acá creo que se ve muy bien la transición. Doku no sale en imagen porque está abierto fijando amplio, pero digamos, ciertos jugadores acumulados en un sector, y una vez el balón llega a estas zonas más interiores, cómo logran girar hacia un Doku que sabemos que en situaciones de 1 contra 1 y demás, cómo se termina gestionando. Pero también creo que curioso la forma en que Manchester United termina defendiendo eso, aunque posteriormente estaremos hablando del bloque bajo y ciertos comportamientos más individualizados en dicho sector, sobre todo aquí, bueno, acompañado del salto de Mainu. Sí, Mochi, no, sobre todo porque, a ver, yo creo que muchas veces los partidos obviamente lo tenemos que explicar desde lo que te propone el rival, ¿no? Yo creo que al final Manchester United proponía un bloque con ciertos comportamientos, y el City tenía que ir ajustando sobre la marcha, ¿no? Vimos muchos descensos de Bernardo Silva a la base, incluso recibía en una altura inferior a lo que terminaba haciendo Rodri, la impredecibilidad que da Rico Lewis en cuanto a su posicionamiento. Es decir, varios matices que yo creo que el City intentó para tratar de buscarle solución a lo que le proponía el United, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que al final, dentro de este rigor posicional que tiene Guardiola muchas veces diseñado, hay cosas que dentro de este City a mí se me quedan un poco cortas. De hecho, las últimas semanas se lo he criticado bastante. A mí es un equipo que jugando con extremos bien abiertos no me gusta. De hecho, no me gustan los equipos jugando con extremos bien abiertos. Semenyo por derecha creo que es un jugador para llegar, no tanto para regatear en el 1 contra 1. Me gusta que tiene salida para los dos lados y que tiene naturalidad de golpeo con las dos piernas, pero creo que en el 1 contra 1 no saca tanta ventaja. Incluso tampoco es ese jugador que te encare y te transmite la sensación de que va a ir a retar a su par, ¿no? Yo creo que es otro tipo de extremo ante estos contextos de bloque bajo. Foden, yo creo que las últimas semanas, si el equipo no logra activarlo en ventaja, yo creo que se ha ido veniendo un poco abajo. Bernardo Silva es un jugador sin veneno en ese tercio final, entonces te queda una línea de 5 atacantes muchas veces recibe muy estático, recibe bien, con precisión, sí, pero muy estático, y es una línea a la que le falta muchísima creatividad, y yo creo que también muchísima autosuficiencia desde lo individual. Muchas veces la secuencia terminaban y morían desde un sector al otro, y terminaban con un regate o un intento de regate de Jeremy Doku,
que es muy bueno en el 1 contra 1, pero tampoco me parece que sea el más resolutivo a la hora de dar ese último pase y aprovechar ese primer regate con cambio de ritmo que tiene, ¿no? Entonces, ya desde el diseño de ataque posicional del City, a mí el equipo se me quedaba un poco corto, ¿no? Pero bueno, entendiendo un poco también que quizás Guardiola buscaba un escenario de más control, de mínimo, de tratar de aprovechar algunas de las buenas secuencias de pase que se terminaban dando, a tratar de aprovechar también algunos de los desajustes que podía tener el Manchester United, pero ya te digo, teniendo en cuenta, obviamente, un conocimiento previo de lo que es este equipo, de los muchísimos años que llevo viendo este equipo y estos jugadores, ya de inicio la propuesta se me quedaba un poco corta en cuanto a ambición a la hora de generar de verdad peligro y amenaza a la portería del United. Al final, yo también creo que una de las cosas de las que a veces peca un poquito Guardiola es el tema de excederse en el tema del control, porque lo comentaba al principio de Alonso, o sea, a intentar meter por dentro a Rico Lewis y a Bernardo Silva, para mí es un intento también de un mensaje, ¿no? De intentar tener todo lo más controlado posible, que el equipo tenga un ritmo y una pausa y algunos momentos con la posesión que no le permitan al rival, o sea, que el equipo no se desajuste tanto, no quede expuesto tras pérdida, pero ese exceso de control a veces es contraproducente, porque el querer controlar tanto al final no terminas desajustando al rival, y el Manchester United defendió demasiado cómodo, nunca lo desordenó. Entonces creo que a veces a Guardiola le ha faltado un poquito, y últimamente le viene pasando, tomar ese riesgo para generar mucho más escenario de caos, que yo siempre pienso en caos y pienso en equipos como el Barça, como el Bayern, por ejemplo, que son equipos que no paran de generarte situaciones caóticas, que evidentemente están expuestos constantemente, pero no paran de encontrar soluciones a los bloques rivales gracias a esto. Entonces, yo creo que sí le faltó un poquito más a Guardiola cambiar un poquito el tema del ataque posicional, ya fuese con nombres propios, que luego lo intentan en el segundo tiempo, pero sobre todo lo que tú comentas, Nori, o sea, si el equipo va a vivir siempre fijando con 5 jugadores, 6 jugadores por delante de línea de balón y repitiendo patrones una vez tras otra y con los lado a lado, al final se resiente mucho todo y casi prácticamente no hubo juego interior, no hubo esas cosas que le conocemos ya al Manchester City que es capaz de lograr, y yo creo que en parte es por eso. Y es que realmente, si nos ponemos a pensar en situaciones de peligro claras generadas por el Manchester City, yo creo que a la mente nos vienen muy pocas. Ahora, mencionando esto, creo que una situación con Semenyo cercano a área, que creo que logra sacar una especie de centro corto, pase bombeado con su pierna izquierda a un remate, no recuerdo de qué compañero, pero ellos y prácticamente poco más. Al final, yo creo que no solo las situaciones más claras del partido vienen por parte de Manchester United, sino también ahora, Jaime, estaremos dándole paso a una imagen que bueno, viene a demostrar un poco los comportamientos de este equipo sin balón, y sobre todo en algunas situaciones de bloque bajo, como Diallo, sobre todo, como podemos ver en este sector, terminaba a llegar a defender, digamos, en este caso, este espacio, es decir, este intervalo que se terminaba generando entre Dalot y Maguire. Yo creo que un poco también Carrick jugando con, no sé, o sea, no las rotaciones posicionales, pero sí el tipo de dinámica que iba a estar existiendo, sobre todo en esos sectores, digamos, Rico Lewis, que en algunas ocasiones viene dentro desde el otro sector, y como Dorgu y Mainu terminaban gestionando dichas alturas. En este caso, con Doku, que prácticamente siempre estaba dentro, pero en esta situación está metido por dentro, y creo que es Bernardo Silva el que está fuera, y como Diallo también, yo creo que un poco acompañando ese movimiento con el compañero, que en este caso es Dalot, que está saltando fuera, como Diallo entonces va hacia el espacio. Yo creo que sobre todo buscó que estos jugadores externos estuvieran atentos a la hora, bueno, Manchester City también jugando con ellos, pero como el United también estando atentos sobre todo a la hora de este tipo de dinámicas posicionales y demás, de no permitir que estuviesen, digamos, recibiendo en sus espaldas con comodidades, es decir, en todo momento tener referenciado este tipo de rotaciones, pudiéramos llamarle, que buscó el City en sus costados. Sí, a mí me gustó mucho eso que comentas del tema de ajustar la defensa desde ese 4-4-2, el tema de los extremos del Manchester United.
eran comportamientos distintos, porque Dorgu saltaba sobre Kusanov y luego también lo que tú dices, gestionaba un poquito la altura de Rico Lewis, si no llegaba pues ya lo hacía Mainu, pero acá en este costado sí que estaba un poquito más diferenciado, ¿no? En el momento en el que Diallo percibía que podía haber amenaza exterior sobre Doku, se metía en la última línea, Dalot se cerraba con Bernardo y ahí se producía la línea de 5, ¿no? Del Manchester United. Y evidentemente que esto lo hacen muchos equipos, sobre todo contra equipos que fijan o que atacan con un ataque posicional con una estructura muy, muy marcada. Yo creo que siempre te termina sacando mucho rédito, porque al final no consigues explotar esos intervalos que si por ejemplo va fuera el balón y extremo recibe, luego no encuentras el intervalo central lateral, que es algo que no puede explotar prácticamente nunca el Manchester City. O sea, la amplitud estuvo muy bien defendida gracias a ese comportamiento que tuvo en el plan de partido el Manchester United. Y sobre todo también destacar sobre todo en ese sector que pues no fue el mejor día de Doku, pero que también Dalot lo defendió muy bien. Yo creo que supo darle o entender perfectamente hacia qué perfil le convenía más que saliese, y que muchas veces inclusive salía por fuera y por dentro el City no tenía nadie y el Manchester United siempre estaba en superioridad ahí. O sea, yo creo que ese comportamiento al United le vino de maravilla y el City no le encontró las fórmulas. También yo creo que debido a lo que comento, ¿no? O sea, al final Bernardo es el jugador que es ahorita, no es un jugador que te vaya a explotar ciertas situaciones, y por ejemplo a Reinders yo creo que hubiese venido muy bien, o sea, explotarlo junto con Doku en ese sector, porque ya lo hizo Guardiola creo que contra el Chelsea también, más o menos así, Reinders jugando un poquito más o menos en la posición de Bernardo Silva, y explotó bastantes veces el espacio a la espalda del jugador que se cerraba en la línea de 5, que iba por dentro, que sería el central derecho, en este caso Diallo, pero en ese caso sí era línea de 5. Y yo creo que un poquito por ahí. Mi análisis en esa parte sería que ese sector jugó un papel muy importante para el Manchester. Sí, rapidito, Monchi, ¿no? Y sobre todo me quedo con algo que mencionó Jaime ahorita, es la simetría de los roles dentro del plan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que al final Carrick un poco siguió la naturalidad de los jugadores, pero también siguiendo una premisa, que la parte sin balón esté muy relacionada con la parte con balón. ¿Por qué? Porque con balón, sobre todo a la hora de lanzar, ¿no? De lanzarse en carrera al espacio, que es lo que mejor hace este equipo y lo que mejor hizo en este partido. Diallo muchas veces, siendo ese extremo derecho, muchas veces se metía por dentro para hacer ese punto de apoyo, y que Dalot, el lateral, fuera el que amenazara el espacio, ¿no? Sin embargo, por el otro costado, el que amenazaba el espacio directamente era muchas veces terminaba siendo Diallo, al menos de manera al menos de manera inicial, ¿no? Y luego si la jugada terminaba con otro matiz, muchas veces Lucho se incorporaba, bueno, pero de inicio no era el plan inicial, ¿no? El plan inicial era que la amenaza por un lado, sea por ese costado, sea Dorgu, es decir, extremo izquierdo, y por el otro costado sea Dalot, extremo derecho. ¿Y qué pasa? En la fase sin balón, muchas veces el bloque, dentro de ese 4-4-2, muchas veces también siempre estuvo pensando en cómo salir bajo presión, ¿no? Y en que los recorridos se hicieran de la manera más natural posible, ¿no? Y, por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando el City giraba de un lado a otro, muchas veces la premisa era que Dalot saltara fuera rápido, y el movimiento de Diallo era completamente sobre el mismo carril, sobre el mismo eje en que se encontraba, ¿no? Es decir, era un movimiento que no tenía un recorrido demasiado incómodo, por así llamarlo, ¿no? Y el otro costado era diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dorgu muchas veces sí era que iba directamente a defender la amplitud al lado de Lucho, ¿no? Es decir, al final yo creo que están interconectados un poco lo que es la fase sin balón y la fase con balón, y lo que hacían sin balón defendiendo en bloque muchas veces estaba también relacionado está bien, estoy defendiendo, sí, es importante proteger este tipo de situaciones, pero también sé que una vez robe voy a tener los contextos favorables para poder salir. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo de una manera que me facilita esos contextos, ¿no? Y luego, obviamente, lo que dice Jaime, hay que ganar duelo. Si no se ganan duelo, es imposible.
Y el propio Diallo, por ejemplo, en el proyecto con Amorín ya sí se vio en esa, digamos, en esa línea de 5, ya ocupando posiciones parecidas, digamos, a la hora de defender en estos bloques medio bajos. Y también, por ejemplo, cuando Manchester United termina saltando el equipo a la cancha en ese 4-4-2, el Mbeumo, por ejemplo, que ha sido un futbolista que en su etapa en el Brentford ha jugado sobre todo en el costado derecho, en algunas ocasiones también llegó a hacerlo como punta, a veces como una especie de segunda punta también. También Thomas Frank manejaba muchísimo y cambiaba muchísimo esos dibujos, pero como el sentido también de que, sobre todo, una vez se recuperara, buscarle esas transiciones y demás. Bueno, estaremos viendo ahora con un Bruno Fernández como, bueno, como apoyo, como lanzador y demás, pero quizás dentro de esa especie de 4-4-2 también te convenía más tener a un futbolista como Diallo, que a lo largo de la temporada ha estado más, podemos decir, más relacionado con este tipo de roles defensivos o en los momentos sin balón, que no estar obligando a un Mbeumo que ya luego quizás lo perderías a la hora de transitar. Y creo que por ello viene un poco también el plan, pese a que haya dejado en la banca futbolistas como el propio Cuña, por ejemplo, que a mí me encanta su fichaje por el United. Me pareció muy interesante, un futbolista que disfruto muchísimo. Nori, ahorita hablamos igual sobre Bruno Fernández, y acá viene otra secuencia en la que podemos ver cómo Bruno Fernández constantemente constituía ese punto de apoyo, y una vez conectado con él, cómo terminaba lanzando a sus compañeros a la carrera. En este caso vemos que en Mbeumo está nuevamente, bueno, como esos jugadores más adelantados. Quienes no hayan visto el partido, colóquense a ver el partido y verán la cantidad de movimientos que realiza para recibir, en ocasiones que no recibe, pero cómo termina también estrechando la línea para las recepciones de sus compañeros. Pero sobre todo, Nori, te voy a colocar dos secuencias de imágenes. Esta primera con cómo el equipo, creo que es Casemiro, quien termina conectando en esta ocasión con Bruno Fernández, y Bruno Fernández capaz de girar hacia el sector derecho con la incorporación de Dalot, y cómo en esta situación la activación de Luke Shaw con este pase aéreo ante un Bruno Fernández que intentaba un poco romper el espacio, pero al final el pase no iba a parte de la línea defensiva, sino iba a, con esa primera carrera que se termina realizando, se abren, digamos, las distancias entre la línea de medios y la línea de defensores, y se te genera una caja mucho más grande, un espacio mayor, para entonces recibir en cara de línea defensiva. Y una vez recibido también en cara de línea defensiva, activar nuevamente a un Doku que todos los compañeros identificaban. Una vez recibía a Bruno Fernández, también lanzarse en estas carreras. Son dos situaciones diferentes, dos imágenes diferentes, pero que tienen a un mismo protagonista, que es Bruno Fernández. Sí, Monchi, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, ¿no? Sacando un poco todo su repertorio, ¿no? Siendo indetectable a espalda de presión, a espalda del mediocentro rival, en este caso Rodri, y también batiéndose un poco con las últimas líneas, ¿no? Movimientos de delantero, de atacante, o de segunda punta como mínimo, ¿no? Y sobre todo yo creo que al final algo que me gustó muchísimo y que me lo comentaste es que se respetó un poco la lógica del plan. Es decir, Bruno Fernández poquísimas veces iba a quitarle el balón o a quitarle recesiones a su doble pivote. ¿Por qué? Porque él entendía que tenía que esperar un poco más arriba o un poco lateralizado, pero entendía que el balón tenía que pasar por ese escalón intermedio que muchas veces terminaban siendo su pareja de doble pivote, ¿no? ¿Para qué? Para que se dieran esos saltos, digamos que esas atracciones extras, y él poder recibir más liberado, y sobre todo poder recibir con posibilidad de lanzar, ¿no? Como te decía, sacó todo su repertorio, pero también un poco entendiendo un poco el rol verdadero de él, ¿no? En lo que realmente ha sido bueno siempre Bruno Fernández, de los mejores, y en lo que se ha demostrando un poco lo que se ha desperdiciado en los últimos años, otorgando de roles que no le vienen bien, más allá de que sea un jugador completo, de que sea un jugador técnicamente muy bueno, ¿no? Al final la mentalidad y la tipología de los jugadores muchas veces se da por aquí, no solo por el tema técnico, ¿no? Y Bruno Fernández es un ejemplo perfecto de esto. Mira, a mí también me gustaría comentar algo sobre, si vuelves a la primera captura de aquí de esto. Sí, justo ahora la genero. Sí, a ver, algo que me parece que es clave, además de lo que estás comentando, Nori, de los movimientos de Bruno, porque
se mueve muy bien a espaldas de la línea, de la segunda línea, o sea, buscándole la espalda al medio centro, lo hizo todo el partido, respetó el rol, pero también con mucha libertad, porque caía toda la zona ancha era de él, prácticamente cuando tenía que buscarle el espacio al doble pivote, perdón, al pivote del City. El City sufrió mucho en estas situaciones porque también creo que también, digamos que refleja un poco el momento de Rodri. O sea, esta es una situación en la que Rodri por alguna razón no tiene a nadie, pero sale mucho de zona, no ajusta, porque si uno ve el movimiento de la circulación en esta situación, vale, no llega Doku, por ejemplo, que más o menos el plan de Guardiola era que los extremos cerraran sobre el segundo pivote, el extremo contrario. Pero aquí Rodri simple y sencillamente se deja ir un poquito, sale de posición y evidentemente se genera un espacio también muy grande porque el pivote sale de zona y me extraña muchísimo viniendo de un jugador como Rodri, ¿no? Que sabemos que tiene esa lectura y esa capacidad defensiva. Yo creo que también nos refleja un poquito cómo está un jugador tan importante para el City en ese tipo de situaciones. Y luego en la siguiente captura, pues lo que comentaba, cuando había giros de juego, la interpretación del Manchester para atacar de formas diferentes. Aquí Dalot lo interpreta perfectamente, se mete llegando al cuadrado opuesto y creo que en esta situación no termina de forma positiva, o no recuerdo cómo termina esta situación, pero ahí estaba un poco el plan de partido del United, ¿no? Que Dalot llegase a esas zonas intermedias y que Amad Diallo le fijase. Yo creo que por ahí también se entiende un poquito cómo explotó esos giros de juego el Manchester United. Sí, exacto. Acá Amad Diallo no se ve en la imagen, pero creo que está fijando amplio en el sector derecho. Y justo hay una situación un poco parecida, bueno, la que pusimos al inicio con un giro tras acumular, pero en este caso acumulando en el sector derecho y girando, pero sí con shot directamente yéndose afuera con un Doku interiorizado. O sea, que al final se aprovechó muchísimo directamente con, digamos, los del doble pivote, activando también con ese pase, pero como Bruno Fernández lograba girar constantemente o en caso que fuese directamente ese giro con el doble pivote y se buscaba esa relación con el lateral de lado débil, digamos, en sus incorporaciones y demás. Al final, sobre todo, a mí lo que me llena de satisfacción es que se vio un Manchester United reconocible y creo que Lisandro Martínez habló acerca de ello, de cómo en prácticamente 3 días de entrenamiento se logró preparar el partido, se sintieron bien, o sea, un poco también de que nos indica, tal como decía Nori al inicio, de que a veces los entrenadores por testarudo, por un poco por egolatría o por cualquier otro tema que desconozco, porque realmente es muy fácil hablar desde acá, lo difícil es estar ahí en las planificaciones semanales y demás, pero se hace un poco incomprensible de que muchísimos jugadores estuviesen desnaturalizados o fuera de su rol o sintiéndose incómodos y que lleguen a un partido de este nivel en casa y demás y que sean capaces de meramente por desenvolverse en un contexto, ya luego pueden ganar o perder, pero de sentirse reconocibles dentro del juego y transmitir eso. Y me quedo sobre todo eso, las sensaciones que terminó transmitiendo este Manchester United y la cantidad de recursos que tuvo también para neutralizar y a la vez para hacer daño a un Manchester City que, tal como decía también Jaime, algunas bajas, algunas rotaciones, quizás cierta descompensación también en ese 11, pero continúa siendo el Manchester City y bueno, es un equipo que a día de hoy sigue luchando por la Premier y llegó a estar prácticamente nada del Arsenal. Nori, la siguiente acción, y Jaime, un poco también para comentarla, nos vamos a quedar con estas secuencias de imágenes, que es el primer gol de Mbeumo, pero yo quisiera resaltar 2 cosas. La primera, Maguire, cómo despeja, pero despeja con sentido hacia donde saben que están sus compañeros en esa frontal. No es despejar por despejar la bola. Encuentra, en este caso es Diallo, Mbeumo y Bruno Fernández, los 3 en frontal de área. No sé, Jaime, bueno, seguro tienes un poco más de relación. Antes de continuar con la siguiente secuencia, te extraño un poco de que el City no hubiese defendido mejor, digamos, la frontal en este tipo de casos, porque al final es un centro que es desde la frontal, que en muchísimas ocasiones, si se te queda un poquito corto, los rebotes van a ir hacia esta zona. Y me extraña, entre comillas, la facilidad, porque no solo es que el Manchester United se hace con el rebote, sino es que tiene capacidad para comenzar a conducir, capacidad para ponerlos a correr hacia sus espaldas. Esto creo que, bueno, seguro tiene más relación con el AVP que cualquier otra cosa, como es lógico.
Sí, no, claro, ahí lo que hay es un desajuste por no estar, bueno, por el equipo no interpretar bien la caída. Eh, no, yo creo que no me extraña porque va en consonancia con lo que estaba pasando en el partido. O sea, el Manchester City tenía muy poquito control de lo que estaba pasando a nivel general y en la pelota parada también. Así que en esa situación no haya nadie cerrando sobre, aunque sea un jugador cerrando sobre la frontal, creo que va perfectamente con lo que fue el partido, ¿no? En cuanto a cómo ambos equipos se comportaron. Luego el tema de Maguire, a mí me gustaron mucho los dos centrales, no se habla mucho de ellos, pero yo creo que estuvieron muy bien. Haaland estuvo constantemente, y creo que en esa situación también se ve en el partido buscando a Lisandro, sobre todo, estuvo recostándose mucho sobre él. Y creo que también eso permitió a Maguire también tener un partido un poquito más plácido porque al final Lisandro lo gestionó también perfectamente, o sea, los centrales del United estuvieron bastante imponentes y desde ahí se entiende evidentemente todo el proceso anterior, ¿no? Defender muy bien en todas las alturas del campo también permitía a los centrales del United que cuando la pelota llegase al área ellos siempre estuviesen de manera frontal, viendo el balón, pudiendo referenciar también a los jugadores con mucha más comodidad. Pero yo destacaría sobre todo eso, porque creo que como conjunto no se habló mucho del papel de los centrales, pero estuvieron muy bien. Y aquí en esta secuencia vemos cómo Maguire termina, digamos, enviando ese balón hacia el frontal. No quiero decir ni prácticamente despejando, porque creo que le faltaría respeto, porque da prácticamente un pase con la cabeza con total intención. Como Mbeumo creo que es el que recibe, conecta con Bruno Fernández, comienza el equipo a transitar la incorporación de Diallo, del propio Mbeumo, que mira dónde arranca y mira dónde termina. O sea, las carreras que realiza son increíbles, pero me quedo con algo y es esa conducción de Bruno Fernández. Si recordamos la secuencia de la acción, no solo es que no se precipita a la hora de soltar el pase, permitiendo la habilitación de su compañero, no solo es la capacidad de ir conduciendo con sentido, no solo es que haya conducido, haya fijado al central y posteriormente, digamos, haber aguantado el balón hasta el momento necesario para la carrera de Mbeumo, sino que si estamos mirando el video, vemos un segundo antes a este fotograma como en la conducción da como que un pequeño pasito hacia adentro para hacer que Kuchanov termine, que es el central en este caso, cerrándose un poquito más y entonces habilitar un poco más, digamos, abrir un poquito más la línea de pase hacia Mbeumo. Si esa conducción él no llega a dar ese pase un poquito, digamos, como que diagonal hacia adentro, Kuchanov al final termina referenciando un poco más a Mbeumo, el espacio es más pequeño, el balón cabe menos, te puede tocar y frenarte la carrera, te puede referenciar, es decir, que creo que al final ese último aspecto que es micro, es algo mínimo, pero ese aspecto mínimo sí le termina regalando un Mbeumo medio métrico más, que es medio métrico para luego armarse el disparo, medio métrico también para luego ganar la posición y demás. O sea, el día de hoy solo podemos hablar maravillas de Bruno Fernández porque lo hizo prácticamente todo con excelencia, Nori. No, y también, Monchi, un poco también la capacidad colectiva de entender la carrera, ¿no? Entender hacia dónde se tiene que correr, ¿no? Y cuáles son las amenazas necesarias para generar esa incertidumbre en el rival, ¿no? En este caso, como tú dices, ¿no? Es una serie de muy buena toma de decisiones que termina con el gol. Bueno, ahí como es, ¿no? Entrecruzándose Mbeumo y Bruno Fernández para ¿qué? Para que tener dos opciones de pase, ¿no? Para que Bruno tenga dos opciones de pase, ¿no? Y sobre todo quizás en la acción Diallo sería el de que podía llegar con más tiempo de espacio, pero en Mbeumo llega para su pierna buena, ¿no? Entonces también se juega un poco con esto y como te decía, muy buena toma de decisiones individual con un Bruno Fernández pletórico, pero también un componente colectivo de saber cómo contragolpear y saber cómo amenazar y generar incertidumbre en los rivales. Sí, Jaime, ¿quieres igual comentar algo acerca de la acción, acerca de la conducción de Bruno Fernández, su posterior relación con Mbeumo, o saltamos a la siguiente imagen?
No, bueno, para mí lo que ya hemos dicho, o sea, al final el partido de Bruno es fundamental porque lo que ustedes han dicho, en este rol tiene o sea, lo siente con mucha facilidad, tiene mucha facilidad para interpretar situaciones en el último cuarto, para ese último gesto siempre se ha visto muy bien y bueno, nada, que estuvo, lo que dijo Nori hace un rato, ¿no? Que nos estuvimos perdiendo de un jugador excelso por verlo en un rol que evidentemente no le potencia para nada. Sí, Jaime, ahora posteriormente, bueno, estaré mostrándote dos secuencias de Manchester United y para comentar un poco, tampoco para dilatarnos en el tiempo, ya estamos sobre los 45 o 50 minutos que normalmente le damos a estos capítulos, pero vemos un poco también cómo el Manchester United en estos reinicios de juego jugó sobre todo con, digamos, con las recepciones, con cuando los centrales, los momentos en que los centrales eran poseedor. Acá podemos ver también cómo en esta situación Bruno Fernández, tras la activación de Donnarumma, en Mbeumo hace esa carrera clásica semicircular sobre Donnarumma va sobre central, pero cómo Diallo termina reajustando su carrera para no ser superado, digamos, en altura por la que ellos luego terminase generando que Casemiro estuviese saltando fuera y se generase, digamos, un espacio a su espalda que pudiera ser atacado, o que Dalot tuviese que saltar muy lejos y entonces correr a Maguire también completamente hacia un sector para igualarse sobre Doku. Y vemos un poco también en lo que fue este reinicio, pero posteriormente en esta imagen, en esa situación de bloque medio que comentabas ahorita, como en Manchester City, también con la altura, sobre todo de aquí desde este sector, Rico Lewis cuando venía adentro, cuando iba afuera, Rodri cuando intentaba incrustarse más sobre esa primera línea, cómo intentaba jugar también con lo que constituían los saltos Díaz del doble pivote, sobre todo con Mainú en muchas ocasiones persiguiendo o no a Rico Lewis porque era el que terminaba quedando sobre su sector, o en ocasiones Casemiro también, o Mainú de independencia cuando era Bernardo Silva el que hacía esos recorridos más hacia cercanos a primera línea, pero sobre todo con lo que representan Dorgu y Diallo como estos jugadores externos en esta línea de volantes. Y acá podemos ver, bueno, con Dorgu saltando sobre central, sobre Kuchanov como representa este caso. Y bueno, ya acá podemos ver también con una vez Dorgu salta afuera y ese pase va afuera, como Mainú termina yendo sobre esa, digamos, segunda altura exterior, por así llamarlo. Son dos acciones en una, Jaime, disculpa que te la haya juntado. No, está bien. Yo creo que sobre todo enfatizarían en la primera, en la presión del Manchester United, que cuando iba a la presión, muchas veces la orientación era esta, o sea, era como lo vemos aquí, de derecha a izquierda, porque al final quien tenía más protagonismo para salir en esas situaciones de primeros pases era Lane, o sea, se le permitía, y lo que tú dices, mira cómo modifica Diallo la carrera, porque al final pues le da ese tiempo extra, pero es un jugador que primero está verdísimo, se vio en el partido, y Guardiola lo cambia en el segundo tiempo porque hay muchas situaciones que no logra conseguir cierta continuidad al City ante la presión, o logra batir la presión porque la pelota la tiene Lane, y cuando intentaba progresar había una pérdida, había una mala decisión, había muy poquita capacidad de este central para poder batir línea. Y yo creo que más o menos un poco, no sé, yo me imagino a Michael Carrick viendo el 11 una hora antes del partido y dando esos últimos ajustes, orientando presión hacia ese costado cuando el equipo decidiera empujar un poquito más arriba. Y luego en la otra situación en la que me comentas, aquí también se ve muy bien el trabajo de los extremos, o sea, lo que hace Dorgu, que empezaba, que a veces se fundía con la línea y formaban eso, lo que comentamos hace un rato, la línea de 5, pero luego como aquí la orientación corporal de él impide que, por ejemplo, Ake pueda conectar o pueda perfilarse o pueda controlar hacia afuera y jugar con Doku, que al final quedaría en 1 contra 1, ¿no? Contra Dalot. Yo creo que eso fue muy clave también. Los saltos de los extremos, saber cuándo saltar, qué recorridos debo tomar, y al City le costó muchísimo encontrarle la vuelta a eso. Sí, y sobre todo Jaime Monchi, porque si algo hizo muy bien el United también fue cerrar la conexión intermedia con
con Rodri, ¿no? Sobre todo con Bruno Fernández, que estuvo muy encimado constantemente, ¿no? De hecho, el primer salto que se da ya en ese reinicio es con una trayectoria de Bruno hacia central, pero tapando línea de pase a Rodri, ¿no? Es decir, Rodri no podía intervenir bajo ningún concepto y bajo ningún punto de vista, o simplemente debía intervenir lo menos posible, porque al final tiene la capacidad para recibir en un partido imposible controlar los 90 minutos, ¿no? Pero la premisa era un poco esa, ¿no? Que Rodri estuviera lo más incómodo posible y con Bruno Fernández que lo encimaba constantemente, ¿no? Ahí el City como usted decía, ¿no? Al final intentaba jugar un poco con esos saltos de los extremos, pero también las buenas trayectorias también terminaban, como decía Jaime, ¿no? Las buenas trayectorias también de los extremos terminaban que el equipo se terminara muchas veces ahogando. También esa diagonalidad defensiva que se ve muy hoy en día también, con esos saltos coordinados afuera también se daba de buena manera. Yo creo que el doble pivote del United estuvo muy bien, sobre todo Casemiro, ¿no? Casemiro hizo un partido espectacular, pero bueno, Kobe Maino también. Yo creo que también le dio ese puntico de energía para compensarlo con la inteligencia táctica de Casemiro. Y yo creo que al final el City muchas veces se vio involucrado o envuelto en una especie de juego de duelos donde estaba siendo perdedor, ¿no? Yo creo que una vez el United llevó el partido a ese territorio, escogiendo los duelos que le convenía también, porque yo creo que si nos fijamos muchas veces, Rico Lewis era el jugador más libre del sitio, de jugar con más tiempo de espacio. Yo creo que eso también era buscado, ¿no? Yo creo que al final eso también es algo lógico también cuando estás diseñando un plan, ¿no? ¿Quién te conviene que te reciba más y quién te conviene que te reciba menos, ¿no? Y al final se dio un poquito de todo en este tipo de bloque, ¿no? Pero como decía Jaime, yo creo que al final me quedo sobre todo con la naturalidad del plan, que es algo que en el United estamos halagando eso, ¿no? Porque demasiado estamos halagando eso, porque es que un poco da la medida de lo que veníamos, ¿no? Y se notó en el partido que hizo el equipo a nivel colectivo, pero sobre todo se notó a nivel individual. Yo creo que todos los jugadores de United en todo momento se sintieron cómodos, desde la línea de mediocampista que hablamos ahora, desde sus centrales, desde sus laterales. El partido de Lisandro y de Maguire, como decía Jaime ahorita, fue potentísimo en todos los sentidos. Pero también yo creo que viene dado un poco porque no se le pidieron cosas extrañas, simplemente se le pidió lo básico, lo más natural. Y yo creo que al final muchas veces ahí es donde está el jugar bien. Muchas veces jugar bien está en intentar no complicar demasiado las cosas, y yo creo que Michael Carrick lo hizo. Y vamos a ver, tengo muchísimas ganas de seguir a este United, porque la verdad que al menos la primera impresión me gustó muchísimo, y bueno, ya si viene de la escuela de Solskjaer, como te decía, más todavía. Sí, Nori, sí. Sí, no, bueno, complementando un poquito lo que dice Nori, al final a veces parece que a las cosas se hacen de forma lógica en el fútbol, pero muchas veces no se hacen así. Y creo que por no seguir la lógica, o sea, jugadores en sus posiciones, lo natural, lo normal que sería, y por lo que tú comentaste hace un rato, Monchi, de ese exceso de ego de entrenador, los entrenadores intentan como imponer sobre todo o ajustar cosas para decir que inventaron o que el plan de partido salió como ellos quisieran. Yo creo que aquí Michael Carrick simple y sencillamente siguió la lógica del equipo, seguramente consensuado o no la formación con la que ellos se pudiesen sentir más cómodos, cada uno en su sitio, cada uno en el rol que mejor le potenciaba, y luego evidentemente que no hay que dejarlo atrás, o sea, sí, hay lógica, pero también hay muchos matices muy interesantes dentro del propio plan de partido que evidentemente potencian cosas que van con la lógica misma que la ha impuesto desde el inicio con el 11. Entonces, yo me quedo sobre todo con eso, con este Manchester United me quedo con eso. Me gustaría también verlo en un contexto donde no hay tantos espacios. Yo creo que ahí podríamos ver algo, no sé cómo se vaya a comportar el equipo, todavía no me da esa sensación de que vaya a vivir tan cómodo en ciertos escenarios. Yo creo que se podría llegar a ser uno, no lo sé, pero sí, igual que Nori, yo tengo muchas ganas de seguir viendo este equipo, a ver cómo evoluciona.
Sí. poco positivo. Sí. Disculpa, Mochi. No, y sobre todo cuando ves a un entrenador con las manos en los bolsillos, partido entero, prácticamente sin dar muchas indicaciones, te das cuenta que el trabajo ya se hizo, ¿no? Que algo está haciendo bien. Esos entrenadores que dan demasiadas indicaciones constantemente, no sé. No me traen, me traen mejores sensaciones un entrenador como Garry, que lo ves ahí tranquilito en la banda, se corrige lo que se haga corregir, obviamente, pero se nota que el jugador está bien. Si tu entrenador no tiene que corregirte tanto, se nota que el jugador está entendiendo lo que está pasando y está jugando a lo que está pasando. Siempre es buen momento para citar al gran Menotti. Lógicamente lo hice en un contexto muy diferente, cuando todavía no había sustituciones en el fútbol y demás. Pero el flaco Menotti decía que a él le pagaban por ser entrenador, por ejemplo, lunes a sábado, y que el día domingo él iba simplemente a sentarse y ver el juego, porque ya ahí no tenía incidencia ninguna sobre lo que podía pasar. Era otro contexto y demás, pero creo que viene a decir también lo tan importante que llega a ser esa planificación durante la semana y luego, bueno, en contexto con lo que decía Nori de no estar hasta cierto punto, sobrecargando también a tus jugadores con constantes indicaciones, con constantes regaños, con constante información que en algunos momentos lo que llega es hasta bloquear. Jaime, te quería comentar que igual tengo las mismas sensaciones que tú, quisiera verlo ante otros contextos, pero sobre todo creo que tienes jugadores que si se acoplan también dentro de lo que puede llegar a ser estas ideas de Garry, como Cuña, entre otros, quizás pueden llegar a ser también, por la variedad de jugadores que tienes en la plantilla y de roles y demás, pueden llegar a ser recursos interesantes ante bloques como pueden llegar a ser más hundidos. Propio Cuña, veremos si Circi o no tiene protagonismo durante estas etapas, el propio Sesco. Lo cierto es que empezó de forma muy ilusionante este trabajo de Michael Carrick. Ojalá y todas las cosas vayan bien y sea el elegido para llevar adelante este proyecto. Manchester United está en zonas europeas todavía durante la campaña. En caso de sumar buenos resultados, meterse en Champions y las cosas ir bien. Ojalá que, bueno, tras esta primera sensación, si las cosas no cambian mucho para mal, pueda tener su espacio también y pueda ejercer su proyecto y ver si por primera vez después de muchísimo tiempo, creo, después sobre todo desde Solskjaer, vemos un poco de estabilidad en este proyecto. A quienes estén del otro lado de la pantalla, agradecerles por la sintonía, acercarnos de una hora charlando sobre fútbol. Jaime, tenerte por acá siempre es un lujo tremendo. Nori, a ti igual, contigo siempre estamos, pero Jaime, primera vez que se suma junto a nosotros en The Game Changer y realmente se disfrutó muchísimo. Un fuerte abrazo y bueno, sigan disfrutando de los siguientes episodios y los anteriores episodios en The Game Changer. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.